Hacía casi un año que no veía a mis padres. La distancia entre nosotros no se medía en kilómetros, sino en décadas de resentimiento enterrado, desaprobación silenciosa y conversaciones cuidadosamente evitadas. Cuando recibí la invitación para el 70 cumpleaños de mi madre, la miré durante mucho tiempo. La elegante caligrafía, la elección del lugar, la nota de etiqueta formal obligatoria, en la parte inferior, todo gritaba apariencias, control y recuerdos cuidadosamente seleccionados. Aún así, confirmé mi asistencia. Alguna parte de mí, terca y herida, necesitaba estar allí. Necesitaba presenciarlo, aunque no estaba segura del porqué. Mi nombre es Carmen Velasco, y vivo en Valencia desde hace 8 años, lejos de Madrid donde creció toda mi familia. La decisión de mudarme no fue solo profesional, aunque eso fue lo que les dije. La verdad era que necesitaba respirar, escapar de las expectativas asfixiantes y las comparaciones constantes con mi hermana Lucía, la hija perfecta, la médica, brillante, la que nunca decepcionaba. En los días previos al evento, oscilé entre ensayar mi conversación trivial y prepararme mentalmente para una emboscada pública. Conocía cómo operaba mi familia: rencores en guantes de seda, agresión pasiva en forma de cumplidos. Elegí mi vestido cuidadosamente, elegante pero discreto, y reservé un taxi para poder irme cuando quisiera sin depender de nadie más. Mi terapeuta, Marta, me había advertido que tuviera un plan de escape. Yo tenía 3. La mañana del cumpleaños amaneció con un cielo azul perfecto sobre Valencia. Mientras tomaba mi café en la terraza de mi pequeño piso en el barrio de Ruzafa, repasé mentalmente los posibles escenarios. El peor, una confrontación pública donde todos mis errores serían expuestos como en un juicio medieval. El mejor, una noche de cortesía forzada y sonrisas tensas. Ninguna opción parecía apetecible, pero ya había dado mi palabra. El viaje en AVE a Madrid me dio 3 horas para prepararme. Llevaba un libro que no logré leer, mirando por la ventana los campos de Castilla-La Mancha, tan áridos como sentía mi relación familiar. Recordé cómo mi padre, Antonio, siempre había sido un hombre de pocas palabras pero muchos juicios. Mi madre, Dolores, experta en manipulación emocional disfrazada de preocupación maternal. Carmen, ¿no has pensado en perder unos kilitos? Carmen, a tu edad yo ya tenía 2 hijos. Carmen, ¿cuándo vas a sentar cabeza como tu hermana? Llegué a Madrid y me dirigí directamente al hotel donde me hospedaría esa noche. No quería quedarme en casa de mis padres, donde mi antigua habitación se había convertido en un santuario a los logros de Lucía. Después de refrescarme y cambiarme, me miré al espejo. 38 años, soltera, editora en una pequeña editorial, y por primera vez en mucho tiempo, en paz conmigo misma. Eso era lo que más les molestaba, pensé, que hubiera encontrado felicidad, sin seguir su guión. Cuando llegué al restaurante Casa Lucio, un clásico madrileño en la Cava Baja, lo hice temprano, a propósito. Quería un momento para afianzarme en el espacio antes de que comenzara el circo. El restaurante era de alta categoría, con paredes de piedra centenaria y un ambiente que exigía respeto. Saludé al maître con una sonrisa ensayada y caminé hacia la sala privada. El personal, entrenado a la perfección, me trató con una deferencia a la que no estaba acostumbrada. «Señorita Velasco, por aquí, por favor». El apellido familiar abría puertas en Madrid. Mi padre era un abogado respetado con conexiones en todos los círculos importantes. Al entrar en la sala llena de claveles rojos y música suave de piano, me dije a mí misma, solo unas pocas horas. Podía soportar cualquier cosa durante ese tiempo. La habitación estaba decorada con fotografías familiares en las que yo apenas aparecía. Me detuve frente a una donde, milagrosamente, estaba presente. La boda de Lucía con Javier, el hijo de un importante político. En la foto, yo aparecía al borde, casi cortada, sonriendo tensamente mientras todos celebraban la unión perfecta. El camarero me ofreció una copa de cava que acepté agradecida.
Necesitaría alcohol para sobrevivir a esta noche. Mientras esperaba, recorrí la sala privada, admirando la vista al Madrid de los Austrias. A lo lejos se veía la Plaza Mayor, iluminada para los turistas. Me pregunté cuánto costaría este lugar, cuánto estaría dispuesto mi padre a pagar por mantener las apariencias. El precio sería alto, sin duda, pero para Antonio Velasco, la imagen pública lo valía todo. Mi tía Pilar, hermana de mi madre, fue la primera en llegar junto con mi tío Ramón. Me abrazaron con afecto teatral. «Carmen, qué alegría verte. ¿Cómo está Valencia? ¿Sigues con esos libros raros?» Pilar siempre había considerado mi trabajo en literatura contemporánea como un capricho. Para ella, el éxito se medía en matrimonios ventajosos y propiedades acumuladas. «Todo bien, tía. La editorial va creciendo poco a poco», respondí con una sonrisa educada que no llegaba a mis ojos. Poco a poco, la sala se fue llenando. Mis primos con sus respectivos cónyuges e hijos perfectos. Antiguos amigos de la familia que me miraban como a una curiosidad. Y finalmente, la entrada triunfal. Mis padres y Lucía, los tres vestidos impecablemente, como si posaran para una revista de alta sociedad. Mi padre, con su traje hecho a medida. Mi madre, radiante en un vestido azul pálido. Y Lucía, perfecta como siempre, con un vestido que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. Respiré hondo. La función estaba a punto de comenzar. La gente comenzó a llegar en grupos pequeños, todos con sus mejores galas, todos vistiendo las versiones más fotogénicas de sí mismos. Mi madre se acercó flotando entre invitados, deteniéndose estratégicamente para recibir felicitaciones y regalos envueltos en papel de lujo. Me observó desde la distancia y finalmente se aproximó con esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Carmen, cariño, qué bueno que hayas podido venir», dijo, besándome en ambas mejillas sin realmente tocarme. «El vestido es interesante». Antes de que pudiera responder, ya se había alejado para saludar a los Mendoza, amigos de toda la vida con una bodega famosa en La Rioja. Lucía me lanzó una mirada evaluadora mientras sostenía el brazo de Javier como un trofeo. «Hermanita, ¿cuánto tiempo?», exclamó con falsa alegría. «¿Sigues viviendo en ese pisito en Valencia?» «El mismo», respondí. «Con vistas a la plaza del barrio. Me encanta». «Qué bohemio», dijo, y se alejó antes de que pudiera contestar. La velada se desarrollaba predeciblemente. Los aperitivos circulaban entre conversaciones superficiales. La última reforma en el chalet de los García, el colegio carísimo al que iban los hijos de mis primos, el ascenso de Javier en el bufete de abogados de mi padre. Nadie me preguntó nada más profundo que «¿Cómo va el trabajo?», y nadie esperó realmente la respuesta. Interpreté mi papel, sonreí cuando era apropiado, reí cuando era necesario. Me refugié junto a mi tío Eduardo, el hermano menor de mi padre, el único que siempre me había tratado con genuino cariño. A sus 60 años, seguía siendo un espíritu libre, profesor de literatura en la Complutense, divorciado y feliz, la oveja negra antes de que yo reclamara ese título. «¿Cómo lo llevas, sobrina?», preguntó en voz baja, mientras observábamos la escena como si fuéramos espectadores en una obra de teatro. «Contando los minutos», confesé. «Yo llevo contándolos durante 40 años», sonrió, levantando su copa de Rioja. «Por eso bebo. Hace que las conversaciones sobre golf y acciones bursátiles sean casi soportables». Reí por primera vez en la noche. Era refrescante la honestidad de Eduardo en este océano de falsedad. Mientras hablábamos, observé a mi padre moverse por la sala, como un político en campaña, estrechando manos, palmeando espaldas, siempre el patriarca, siempre el centro de atención, aunque supuestamente celebrábamos a mi madre. «Tu padre ha invitado al juez Montero», murmuró Eduardo, señalando discretamente a un hombre mayor con aspecto severo. «Está buscando apoyo para su nombramiento en el Tribunal Supremo». Típico de Antonio Velasco,
convertir incluso el cumpleaños de Dontesi, su esposa, en una oportunidad de networking. Mi madre, por su parte, parecía complacida con ser el pretexto para esta reunión de la alta sociedad madrileña. La cena comenzó con un primer plato de jamón ibérico de bellota y queso manchego. El vino fluía generosamente, y las conversaciones se volvían gradualmente más ruidosas. Me senté entre mi tío Eduardo y una prima segunda cuyo nombre apenas recordaba. Frente a mí, Lucía presidía su sección de la mesa como una reina, con Javier a su lado y sus gemelos de 5 años perfectamente comportados, cuando cualquier niño normal estaría aburrido hasta las lágrimas. Debajo de la superficie, podía sentirlo, una tensión fría en el aire, como una tormenta fingiendo ser una brisa. Todos estaban esperando algo. Lo presentía en las miradas fugaces hacia mí, en los cuchicheos que se detenían cuando me acercaba. Entre el plato principal y el postre, comenzaron los discursos. Mi madre se sentó en la cabecera, fingiendo sorpresa ante este ritual claramente ensayado. Lucía fue la primera, levantando su copa y hablando de fortaleza, legado y la mujer que mantuvo unida a esta familia. Me miró solo una vez, casi imperceptiblemente, con una sonrisa que escondía un puñal. Nuestra madre, continuó, nos enseñó que la familia es lo primero, que los Velasco permanecen unidos pase lo que pase. Su énfasis en unidos era una flecha dirigida directamente a mí, la que se había marchado, la que había elegido su propio camino. Mis primos siguieron con bromas ensayadas, mis tíos con sabiduría vaga, y finalmente llegó el turno de mi padre. Se levantó lentamente, se aclaró la garganta y con una sonrisa que heló la habitación, comenzó su cuidadosamente elaborado elogio para la versión de nuestra familia que él prefería. Dolores, mi amor, 70 años. ¿Quién lo diría? Sigues tan hermosa como el día que te conocí en aquella fiesta en el Retiro. La sala suspiró al unísono, como si estuvieran viendo una telenovela. Juntos hemos construido no solo una familia, sino un legado. Los Velasco son respetados en toda España por su integridad, su compromiso con las tradiciones y, sobre todo, por su lealtad inquebrantable. Mientras hablaba, sus ojos recorrían la mesa, deteniéndose brevemente en cada miembro de la familia. Cuando llegaron a mí, vi algo que me heló la sangre. Determinación. No la determinación cálida de un padre orgulloso, sino la fría de un juez a punto de dictar sentencia. A lo largo de los años, continuó, hemos enfrentado desafíos, como todas las familias. Hemos tenido momentos de orgullo, como cuando Lucía se graduó con honores en medicina, o cuando nuestros nietos nacieron, y momentos de decepción. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Mi tío Eduardo me apretó ligeramente la mano bajo la mesa. Lo sabía. De alguna manera, él sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Hoy, en este cumpleaños tan especial, queremos celebrar no solo los 70 años de Dolores, sino también la fortaleza de nuestra familia. Una familia que sabe adaptarse, que sabe cuándo es momento de podar las ramas que no dan fruto. Su mirada se clavó en mí, y sin previo aviso, levantó su copa en mi dirección. Por eso, aprovecho esta ocasión tan especial para anunciar algo importante, algo que Dolores y yo, junto con Lucía, hemos decidido tras mucha reflexión. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré a mi madre, que mantenía una sonrisa plácida, como si supiera exactamente lo que venía. Miré a Lucía, que parecía casi excitada, inclinándose ligeramente hacia adelante en anticipación. Eduardo murmuró: «Carmen, no sé qué está pasando, pero sea lo que sea, recuerda que no estás sola». Pero me sentía completamente sola, en ese momento, rodeada por 30 personas que me miraban con una mezcla de curiosidad morbosa y satisfacción apenas disimulada, como si estuvieran a punto de presenciar una ejecución pública y hubieran pagado por asientos en primera fila. «Familia», dijo mi padre, alzando su voz para el golpe final, «hoy no solo celebramos un cumpleaños,
También celebramos una decisión que fortalecerá el apellido Velasco para las generaciones futuras. Y entonces, sin avisar, mi padre me señaló. Ahí está, dijo mi padre, con un tono inquietantemente casual. Esta invitada ya no pertenece a nuestras vidas. Por un momento, pensé que había entendido mal. El murmullo de las conversaciones se detuvo abruptamente. 30 pares de ojos se clavaron en mí como cuchillos. Sentí que me faltaba el aire, como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno de la sala privada de Casa Lucio. Antonio y yo, intervino mi madre con voz serena, hemos decidido que es hora de aclarar la situación familiar. Carmen ha elegido un camino que no respeta nuestros valores ni nuestro apellido. Mis primos estallaron en murmullos. Algunos incluso rieron. Genuinos, crueles, desinhibidos. Mi prima Sofía, siempre la más chismosa, se inclinó hacia su marido con una sonrisa satisfecha. Mi tía Pilar asintió con aprobación, como si esto fuera lo correcto, lo esperado. Lucía levantó su copa nuevamente y sonrió con suficiencia. Por fin libres. La sala estalló en murmullos y miradas de complicidad. Nadie parecía sorprendido. Eso dolió más que las palabras mismas. Todo había sido planeado, ensayado, acordado. Yo era la única que no conocía el guión. Durante años, continuó mi padre, hemos intentado guiar a Carmen hacia el camino correcto. Le ofrecimos un puesto en el bufete, le presentamos a buenos partidos, intentamos mostrarle que su obsesión con esos libros marginales y esas ideas progresistas solo la llevarían al fracaso. Me quedé paralizada, la sangre abandonando mi rostro. Miré a mi madre, pero ella miraba fijamente su plato, fingiendo que el doblez de la servilleta era más importante que yo. Los años de tensión, las llamadas frías, los silencios, todo conducía a esto, un exilio escenificado con aperitivos de lujo y vino de reserva. Lo que mi padre quiere decir, añadió Lucía con falsa compasión, es que ya no podemos seguir pretendiendo que compartimos los mismos valores. Carmen ha elegido alejarse de todo lo que los Velasco representan. Ha rechazado nuestro apellido, nuestras tradiciones, incluso nuestra ayuda. Me sentía humillada, pero extrañamente distante, como si estuviera viendo cómo sucedía a otra persona. No lloré, no grité, solo permanecí quieta, esperando a que pasara la ola de vergüenza para poder respirar. Hace 2 meses, prosiguió, mi padre, cuando rechazaste el puesto que te ofrecí en el departamento legal de la editorial Granados, un favor que me costó considerable capital social, supe que era el final. Una Velasco no rechaza oportunidades. Una Velasco no se conforma con ser una simple correctora en una editorial insignificante de Valencia, publicando a autores que nadie lee. Cada palabra era un latigazo público. Mi trabajo, mi pasión por la literatura contemporánea, mi decisión de construir una carrera por mérito propio y no por conexiones familiares. Todo reducido a un fracaso, a una decepción. Por eso, concluyó mi padre, Dolores, Lucía y yo hemos decidido que es mejor para todos dejar las cosas claras. Carmen ya no será considerada parte de la familia Velasco, no recibirá más invitaciones, no participará en decisiones familiares y, por supuesto, hemos modificado nuestro testamento en consecuencia. Mi tío Eduardo se levantó bruscamente, derramando su vino. Esto es una vergüenza, Antonio. ¿Qué clase de padre repudia públicamente a su hija? Siéntate, Eduardo, ordenó mi padre con frialdad. Siempre has sido demasiado sentimental. Esto es un asunto familiar que hemos decidido los principales miembros de esta casa. ¿Los principales? Eduardo soltó una risa amarga. ¿Te refieres a ti y a tus títeres? La tensión en la sala era palpable. Los camareros, incómodos, se habían retirado discretamente a un rincón. El pianista había dejado de tocar, sumiendo la habitación en un silencio espeso como la miel envenenada. Entonces, algo cambió dentro de mí. Quizás fue lo absurdo de todo,
O quizás fue la dignidad silenciosa que había estado guardando para un momento como este. Enderecé la espalda, miré directamente a mi padre y dije con absoluta calma: «Entonces puedes pagar los 15.000 euros de esta cena». Un silencio atónito cayó sobre la sala. Sonreí, no por mezquindad, sino por claridad, y me levanté lentamente. Mi padre, por primera vez en la noche, pareció desconcertado. «¿Qué has dicho?», preguntó, como si no pudiera creer que yo hubiera encontrado mi voz. «Dije que puedes pagar los 15.000 euros de esta cena. Si ya no soy una Velasco, entonces no tengo por qué contribuir a las apariencias que tanto te importan». Di la vuelta a mi copa de vino tinto, derramándola deliberadamente sobre el mantel blanco inmaculado. Una mancha roja, violenta y hermosa, se extendió como una acusación silenciosa. Algunos invitados jadearon, escandalizados. «Carmen, compórtate», siseó mi madre, finalmente dirigiéndome la palabra. ¿Comportarme? ¿Como una Velasco? Ya no tengo esa obligación, ¿recuerdas? Acaban de liberarme de ese peso. Recogí mi bolso y mi chal, y antes de irme, miré por última vez a mi familia. A mi padre, rígido de rabia. A mi madre, avergonzada no por lo que me habían hecho, sino por mi reacción pública. A Lucía, cuya satisfacción comenzaba a agrietarse ante mi inesperada dignidad. «Gracias», dije finalmente. «Gracias por dejar las cosas claras. Durante años pensé que el problema era yo, que nunca sería suficiente. Ahora veo que el problema siempre fue este teatro de falsedad. Este culto a las apariencias, esta obsesión con el control, me han hecho un favor al liberarme». Mi tío Eduardo se levantó y en un gesto que jamás olvidaré, me ofreció su brazo. «Te acompaño, sobrina. Parece que hay más de una oveja negra en esta familia». Juntos caminamos hacia la salida. Antes de cruzar la puerta me detuve y añadí: «Por cierto, he reservado la sala hasta la medianoche. Hay champán Dom Periñón enfriándose y he pedido una tarta de trufa negra para el postre. Disfruten la celebración. Después de todo, no... Todos los días una familia se libera de su mayor decepción». No miré atrás. El pasillo fuera de la sala privada estaba silencioso, estéril, casi reconfortante. Caminé lentamente al principio, luego más rápido, como si me estuviera despojando del peso de la velada con cada paso. Eduardo me acompañó hasta el vestíbulo principal de Casa Lucio, donde nos detuvimos frente a la antigua barra de madera. El resto del restaurante seguía en plena actividad, ajeno al drama familiar que acababa de desarrollarse en la sala privada. «¿Estás bien?», preguntó Eduardo, sus ojos cansados llenos de preocupación genuina. «Extrañamente sí», respondí, sorprendida por la calma que sentía. «¿Sabes? Llevaba años esperando esto. La confrontación final, el momento en que ya no pudieran seguir fingiendo que solo estaba pasando por una fase rebelde». Eduardo asintió. «Lo sé. Antonio siempre ha sido así. Para él, la familia es una empresa que debe generar resultados, no un lugar donde amar incondicionalmente». El maître se acercó discretamente. «¿Desean que les llamemos un taxi, señorita Velasco?» «Velasco», sonreí con ironía. «Parece que ya no tengo derecho a ese apellido. Pero sí, un taxi estaría bien, gracias». «Te acompañaré», ofreció Eduardo. Negué con la cabeza. «No, tío. Agradezco lo que has hecho ahí dentro, pero debes quedarte. Alguien debe recordarles que lo que han hecho no es normal ni aceptable. Además», añadí con una sonrisa triste, «tú todavía tienes acceso a la bodega familiar y sería una pena desperdiciar esos Riojas centenarios». Eduardo rió, aunque sus ojos seguían preocupados. «Carmen, lo que han hecho es imperdonable. No estás sola en esto, ¿me entiendes? Mañana te llamaré». Nos abrazamos en el vestíbulo. Un abrazo. Real, no esas pantomimas que mi familia ejecutaba para las fotos navideñas. Eduardo olía a tabaco de pipa y a libros viejos,
un olor que siempre me había reconfortado desde niña cuando visitaba su despacho en la universidad, escapando de la asfixiante perfección de mi casa. «Ve con cuidado», me dijo al oído. «Y recuerda, algunos lazos familiares se eligen, no se imponen». El viaje en el ascensor hacia la planta baja se sintió simbólico, como si descendiera de una vida a la que ya no tenía que seguir fingiendo pertenecer. Cuando las puertas se abrieron, el aire de la noche madrileña era fresco y real. Respiré profundamente por primera vez en horas. No llamé a un taxi de inmediato. Caminé por la cava baja, mis tacones resonando en los adoquines centenarios, pasando frente a bares llenos de vida donde parejas compartían tapas y familias reían sin teatralidades. Madrid de noche tenía una honestidad que mi familia nunca había poseído. Las fachadas antiguas no pretendían ser modernas. Las tabernas tradicionales no fingían sofisticación. Todo era auténtico, imperfecto, hermoso en su verdad. Llegué, hasta la Plaza Mayor, iluminada como un escenario dorado bajo el cielo nocturno. Me senté en un banco y observé a los turistas tomando fotos, a los artistas callejeros dibujando caricaturas, a los camareros sirviendo cañas y raciones. Vida, real, sin guiones ni expectativas. Durante un momento me permití sentirlo todo, la punzada, el rechazo, lo absurdo. Pero sobre todo, sentí paz. Ellos habían hecho su declaración y yo había hecho la mía. Y la mía había costado 15.000 euros. Un grupo de músicos callejeros comenzó a tocar cerca. Una versión flamenca de una canción popular que transformaba el dolor en arte. Cerré los ojos y dejé que la música me envolviera. Las cuerdas de la guitarra parecían expresar todo lo que yo sentía: liberación, dolor y un extraño júbilo salvaje. Media hora después, finalmente llamé a un taxi. Mientras esperaba bajo las arcadas de la Plaza Mayor, recordé todas las veces que había intentado complacer a mi familia. Las carreras que no estudié, los amores que rechacé, las oportunidades que dejé pasar, todo para intentar ser una verdadera Velasco. Qué absurdo parecía ahora. ¿A dónde la llevo? «¿Señorita?», preguntó el taxista cuando subí al coche. Dudé un momento. «Al Hotel Catalonia Gran Vía, por favor». Mientras el taxi avanzaba por las calles del Madrid histórico, me sentí como una turista en la ciudad donde había nacido. Veía los edificios, las plazas, los monumentos con ojos nuevos. Ya no eran los escenarios de mi infancia restrictiva, sino simples lugares, hermosos en su indiferencia hacia mi drama personal. El taxista, un hombre mayor con aspecto bondadoso, me miró por el retrovisor. «¿Mala noche, señorita?» «Al contrario», respondí. «Creo que es la primera noche de mi vida en que soy completamente libre». Él asintió, como si entendiera perfectamente. A veces las peores noches son el comienzo de los mejores días. Justo, cuando estábamos llegando al hotel, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «El camarero ha vuelto. Nadie sabe a quién facturar». Era Eduardo, usando seguramente el teléfono de algún otro invitado para no ser identificado. Me reí, en voz alta, sobresaltando al taxista. No se trataba solo del dinero. Se trataba del hecho de que siempre habían asumido que yo sería quien limpiaría los desastres. No esta noche. Ya no más. «Disculpe», le dije al taxista mientras me detenía frente al hotel. «¿Podría esperar un momento? Necesito hacer una llamada». Marqué el número de Casa Lucio, que todavía recordaba de cuando había hecho la reserva semanas atrás. «Casa Lucio, buenas noches», respondió una voz educada. «Buenas noches, soy Carmen Velasco, la persona que reservó la sala privada para el cumpleaños de Dolores Velasco esta noche». «Sí, señorita Velasco. El maître me ha informado de su partida anticipada. ¿En qué puedo ayudarla?» Quería confirmar que la factura debe enviarse a Antonio Velasco. Él asumirá todos los gastos de la celebración. «Entendido, señorita.
¿Alguna otra indicación? Sonreí en la oscuridad del taxi. Sí, por favor, asegúrense de incluir en la cuenta el champán, Dom Perignon y la tarta de trufa negra que pedí especialmente para el final de la velada. Y añadan una botella de su mejor coñac, cortesía de Carmen, la hija que ya no existe. Colgué, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Era mezquino, quizás, pero también era mi pequeña rebelión final. Mi manera de decir que incluso en mi salida, yo establecía las condiciones. Pagué al taxista dejándole una generosa propina y entré al hotel. El lobby era elegante y discreto, un refugio anónimo en medio de la ciudad. Mientras subía a mi habitación, me di cuenta de que mañana tendría que regresar a Valencia, a mi vida real, pero ya no sería la misma persona que había tomado el AVE esa mañana. Esa noche, en una habitación de hotel en Madrid, a pocos kilómetros de la casa donde había crecido, me sentí extranjera y, por primera vez, completamente en casa conmigo misma. A la mañana siguiente, mi teléfono vibraba con llamadas perdidas y mensajes pasivo-agresivos. Has avergonzado a tu madre. ¿Por qué harías esto en su cumpleaños? Podrías haber manejado esto en privado. Los ignoré todos. Por primera vez en mi vida adulta, me di cuenta de que no le debía a nadie una explicación por establecer un límite. Ellos no solo habían quemado el puente, habían organizado una fiesta sobre las cenizas. No tenía ninguna obligación de reconstruirlo. Me senté en la pequeña terraza de mi habitación de hotel, observando el despertar de Madrid mientras tomaba un café. Las campanas de la cercana iglesia de San Ginés repicaban, marcando las 9 de la mañana. Tenía un tren de regreso a Valencia a las 2 de la tarde, lo que me daba tiempo suficiente para hacer algo que llevaba años posponiendo. Después de ducharme y vestirme con ropa cómoda, unos vaqueros y una blusa sencilla, tan diferentes del vestido formal de anoche, salí a caminar. Mi destino era el Parque del Retiro, donde solía escaparme cuando era adolescente. Quería despedirme adecuadamente de Madrid, no de mi familia. Mientras caminaba por la Gran Vía, recibí una llamada de Eduardo. «Buenos días, sobrina rebelde», dijo con su tono cálido. «¿Cómo has amanecido?» «Sorprendentemente bien», respondí con sinceridad. «¿Qué tal terminó la fiesta?» Eduardo rió. «Un desastre magnífico. Después de que te fuiste, Antonio intentó continuar como si nada hubiera pasado, pero nadie cooperaba. Incluso la tía Pilar, que siempre ha sido su fiel seguidora, parecía incómoda. Y cuando llegó la cuenta, «¿Qué pasó?», pregunté, aunque ya lo imaginaba. El camarero se acercó con una factura que incluía, y cito textualmente, champán Dom Perignon, tarta de trufa negra y coñac Rémy Martin, Louis XIII, cortesía de la hija que ya no existe. Antonio se puso, tan rojo que temí por su presión arterial. Me detuve en medio de la acera, riendo hasta que me dolió el estómago. Algunos transeúntes me miraban con curiosidad, pero no me importaba. ¿La pagó?, pregunté finalmente. No tuvo elección. Estaba el juez Montero presente, ¿recuerdas? No podía hacer una escena por dinero. Eso sería vulgar. Seguimos hablando mientras yo caminaba hacia el retiro. Eduardo me contó que después de mi partida, la fiesta había perdido su brillo. Lucía había intentado mantener las apariencias, pero incluso Javier, su marido siempre perfecto, parecía disgustado con la situación. Los invitados se fueron temprano, murmurando excusas. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Eduardo. «Creo que mi querido hermano esperaba que suplicaras, que te derrumbaras. Tu dignidad fue lo que más le dolió». Al llegar al parque, me senté junto al estanque. Las familias paseaban, los niños daban de comer a los patos, los enamorados remaban en pequeñas barcas. Normalidad, vida real. «Eduardo, ¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras, sobrina».
¿Por qué nunca me dijiste que esto iba a pasar? ¿Lo sabías? Hubo un largo silencio. Sospechaba que Antonio estaba planeando algo. Lucía dejó caer algunos comentarios la semana pasada. Pero no sabía que sería tan público, tan cruel. Si lo hubiera sabido, te habría advertido. Le creí. Eduardo siempre había sido el único adulto en mi infancia que me veía realmente, que valoraba mi amor por los libros, mi sensibilidad, mi rechazo a las normas rígidas de los Velasco. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Volver a Valencia, seguir con mi vida. Quizás finalmente escribir ese libro que siempre he postergado. Siempre has tenido alma de escritora, Carmen. Recuerdo tus cuentos cuando eras niña. Tan diferentes a las redacciones perfectas pero sin alma de Lucía. Después de despedirme de Eduardo, llamé al restaurante Casa Lucio y pedí hablar con el gerente. Le expliqué la situación. El hombre, educado y profesional, dijo que la factura sería enviada a la persona que hizo la reserva original, mi padre. No ofrecí más detalles. El peso de mi silencio haría el resto. Pasé el resto de la mañana en el Museo del Prado, perdiéndome entre Goyas y Velázquez, encontrando extraño consuelo en esos retratos de familias reales disfuncionales de siglos pasados. Algunas cosas nunca cambian, pensé mientras observaba Las Meninas, esa obra maestra de las apariencias y los roles familiares. Al mediodía, recibí un mensaje de mi madre, el primero directo en meses. Carmen, lo que hiciste anoche fue imperdonable. Tu padre está considerando acciones legales por la cuenta del restaurante. Siempre has sido egoísta, pero esto supera todo límite. Me reí en medio de la sala de Velázquez, ganándome una mirada reprobatoria del guardia. Respondí con un solo mensaje. Dile a papá que consulte con sus abogados. La reserva estaba a su nombre, y él específicamente anunció que yo ya no formo parte de la familia antes de que llegara la cuenta. Tengo 30 testigos. Bloqueé el número de mi madre inmediatamente después. Era liberador, como cortar un hilo invisible que siempre me había mantenido atada a expectativas imposibles. En el tren de regreso a Valencia, miré por la ventana los campos de Castilla-La Mancha, ahora iluminados por el sol de la tarde. Paisaje era el mismo que ayer, pero yo lo veía con ojos diferentes. Ya no sentía esa opresión en el pecho al alejarme de Madrid, ese sentimiento de culpa por no ser quien mis padres querían que fuera. Lo que más me sorprendió no fue el alivio, sino la ausencia de arrepentimiento. Había pasado años intentando ser tolerada, intentando ser suficiente. Pero nada de lo que hice había cambiado nunca su percepción de mí. Así que dejé de intentarlo. En el momento en que salí caminando, recuperé algo que no me había dado cuenta de que había perdido: mi capacidad de decidir. El tren se detuvo brevemente en Cuenca. Una familia subió a mi vagón. Padres jóvenes con 2 niños pequeños. Se sentaron frente a mí, los niños riendo y hablando sobre todo lo que veían por la ventana. Los padres les respondían con paciencia, sin regañarlos por su entusiasmo, sin exigirles que se comportaran como adultos en miniatura. Era una visión de familia tan diferente a la mía que casi dolía presenciarla. ¿Va a Valencia?, me preguntó, la madre con una sonrisa amable. Sí, vivo allí, respondí. Nosotros vamos de visita. ¿Recomendaría algún lugar para visitar con niños? Y así, sin más, me encontré conversando con extraños sobre lugares de Valencia, sobre heladerías y playas, y el oceanográfico. Una conversación normal, sin subtextos, sin juicios. Cuando les mencioné que trabajaba en una pequeña editorial, mostraron genuino interés, sin esa mirada de decepción que siempre veía en los ojos de mi familia. Al llegar a Valencia, me despedí de ellos con una sonrisa real. Disfruten su visita, les dije, y lo decía en serio. Quería que disfrutaran, que crearan recuerdos felices, que fueran la clase de familia que yo nunca tuve. Mientras caminaba por la estación Joaquín Sorolla hacia la salida, recibí un mensaje de un compañero de trabajo. Carmen, ¿todo bien por Madrid?
Te esperamos mañana con las galeradas del nuevo manuscrito. Todo perfecto, respondí. De hecho, mejor que nunca. Y por primera vez en mucho tiempo, no era una mentira. Pasaron semanas. El silencio de mi familia permanecía, interrumpido solo por algún mensaje ocasional cargado de culpa o comentario indirecto en redes sociales. No respondía a ninguno. Mi terapeuta, Marta, dijo algo que se me quedó grabado. Castigan tu libertad, porque temen sus propias jaulas. Lo anoté y lo pegué en mi nevera. Cada mañana lo leía como un mantra. Mi pequeño apartamento en Ruzafa, ese barrio valenciano que tanto había despreciado mi familia por ser demasiado bohemio, se convirtió en mi verdadero refugio. Las calles estrechas llenas de cafeterías, galerías de arte y tiendas vintage reflejaban la vida que había elegido, colorida, auténtica, imperfecta. Una mañana de sábado, mientras tomaba café en la terraza de la Petite Brioche, mi lugar favorito para desayunar, sonó mi teléfono. Era un número de Madrid que no reconocí. ¿Carmen? Soy Mercedes, la esposa de Eduardo, mi tía política, a quien siempre había apreciado por su discreción y amabilidad. Hola, Mercedes. ¡Qué sorpresa! Carmen, cariño, tengo que contarte algo. Eduardo no quería preocuparte, pero creo que debes saberlo. Tu padre ha estado, digamos, activo desde tu salida. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿A qué te refieres? Ha llamado a algunos contactos en el mundo editorial. Está, bueno, intentando complicar tu situación laboral. Me quedé helada, la taza de café a medio camino hacia mis labios. ¿Está intentando que me despidan? No exactamente. Más bien está sugiriendo a algunas editoriales que no hagan negocios con la tuya. Ya sabes cómo funciona. Su bufete representa a varios grupos editoriales importantes. Cerré los ojos, respirando profundamente. Incluso ahora, incluso después de repudiarme públicamente, Antonio Velasco seguía intentando controlar mi vida, castigarme por mi insubordinación. Gracias por avisarme, Mercedes. Eduardo está furioso. Nunca lo había visto así. Ha discutido con Antonio, le ha amenazado con hacer públicas algunas irregularidades del bufete si continúa con esto. Sentí una oleada de cariño hacia mi tío. Dile que lo agradezco, pero que no es necesario. Puedo manejar esto. Y sorprendentemente, era cierto. En lugar del pánico que habría sentido meses atrás, experimenté una extraña calma. Mi padre, con toda su influencia y poder, ya no podía tocarme realmente. Podía complicar mi vida laboral, sí, pero no podía quitarme lo que había ganado, aquella noche, mi libertad. Después de colgar con Mercedes, llamé a Julián, mi jefe en la editorial. Le conté toda la situación, sin adornos ni excusas. Para mi sorpresa, se rió. ¿Tu padre cree que puede presionar a una editorial independiente? Carmen, precisamente nos dedicamos a publicar voces que los grandes sellos ignoran. Si tu padre quiere guerra, la tendrá. De hecho, añadió con un brillo travieso en la voz, esto me da una idea para una nueva colección. Voces silenciadas. Y tú podrías ser la editora principal. Salí de aquella llamada con un ascenso, no con un despido. La ironía no se me escapaba. El intento de mi padre por hundirme profesionalmente había resultado en mi promoción. Esa noche, por primera vez en años, comencé a escribir. No un correo, no un informe editorial, sino mi propia historia. Las palabras fluían como si hubieran estado esperando este momento. Comencé a decir sí a cosas que solía evitar. Cenas, con amigos, fines de semana solitarios fuera, largas caminatas sin destino. Dejé de empequeñecerme para hacer que otros se sintieran cómodos. Aquella noche en el restaurante no fue una ruptura. Fue un renacimiento. Había entrado por obligación. Salí por amor,
hacia mí misma. Y ese cambio lo transformó todo. Ya no estaba enfadada, estaba despierta. Un mes después del incidente, recibí una carta formal del bufete de abogados de mi padre. Por un momento, temí que realmente estuviera demandándome por la cuenta del restaurante. Pero al abrirla, encontré algo muy diferente. Un documento legal que confirmaba mi exclusión del testamento familiar, junto con una lista detallada de propiedades y activos a los que renunciaba al separarme voluntariamente de la familia Velasco. Me reí al leer esa frase. ¿Separación voluntaria? Era como describir un exilio forzado como unas vacaciones elegidas. Firmé los documentos sin dudarlo y los envié de vuelta. No quería nada de ellos, ni su dinero, ni sus propiedades, ni el peso de sus expectativas. Esa misma tarde, paseando por el jardín del Turia, ese río transformado en parque que atraviesa Valencia, me encontré observando a una familia joven. El padre enseñaba a su hija pequeña a andar en bicicleta, con infinita paciencia. La madre animaba desde un banco, grabando el momento con su teléfono. Una escena cotidiana, ordinaria, y sin embargo tan extraordinaria en su normalidad afectuosa. Me pregunté si algún día formaría mi propia familia. Y si lo hacía, ¿sería capaz de romper el ciclo, de criar hijos sin expectativas aplastantes, sin amor condicional? La idea, que antes me aterrorizaba, ahora me parecía posible. Porque ya no era la hija defectuosa de los Velasco, era simplemente Carmen, una mujer escribiendo su propia historia. La siguiente vez que Marta, mi terapeuta, me preguntó cómo me sentía respecto a mi familia, respondí con una claridad que me sorprendió a mí misma. Los veo como personajes, de una obra que ya no necesito ver. Algunas veces pienso en ellos, pero cada vez son más borrosos, menos importantes. Es como si hubiera estado interpretando un papel en la obra equivocada durante toda mi vida. Y ahora finalmente estoy en el escenario correcto. Marta sonrió. ¿Y cómo se titula esa nueva obra? La vida que elegí, supongo. A veces, cuando paso frente a un restaurante y veo a una familia reunida alrededor de una mesa, me pregunto si ellos también están fingiendo. Espero que no. Espero que alguien en esa mesa sepa que puede marcharse cuando quedarse se vuelve demasiado costoso. Y si necesita que alguien le diga que está bien hacerlo, que sea yo, simplemente una mujer en su propia historia, sin nada más que demostrar, y con todo, finalmente, hermosamente, suyo. En mi escritorio tengo ahora una pequeña caja. Dentro, guardo la invitación al 70 cumpleaños de mi madre y la cuenta del restaurante que finalmente pagó mi padre. Eduardo me envió una copia riéndose. Son recordatorios, no de lo que perdí, sino de lo que gané aquella noche. No fue solo una salida dramática, fue mi declaración de independencia. Este año, cuando llegue noviembre, no enviaré una tarjeta de felicitación a mi madre por sus 71 cumpleaños. No compraré un regalo que ella fingirá apreciar. No me someteré a otra cena de pretensiones. En su lugar, me llevaré a mí misma a cenar a un buen restaurante en Valencia. Pediré el mejor vino, un postre exquisito, y brindaré por la mujer que tuve el valor de convertirme. Hace poco, una joven escritora a la que estoy editando me preguntó por qué elegí trabajar con su manuscrito. Una historia familiar compleja y dolorosa que muchas editoriales habían rechazado por demasiado personal, porque algunas historias necesitan ser contadas, le respondí, incluso las dolorosas, especialmente las dolorosas. Son las que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Ella me miró con curiosidad. Hablas como si lo supieras por experiencia propia. Sonreí. Algún día quizás te cuente mi historia. Comienza con una invitación que casi ignoré y termina con la mejor decisión que he tomado nunca. La semana pasada, Eduardo vino a visitarme a Valencia. Paseamos por la ciudad de las artes y las ciencias, ese complejo futurista que parece sacado de un sueño. Me contó que
Había decidido jubilarse anticipadamente de la universidad. ¿Y eso? Pregunté sorprendida. La vida es demasiado corta para pasarla en lugares donde no te valoran, respondió, guiñándome un ojo. Alguien muy sabio me enseñó eso recientemente. Nos reímos, cómplices en nuestra pequeña revolución familiar. Dos ovejas negras que habían encontrado su propio rebaño. Aquella noche en Madrid no perdí una familia. Me encontré a mí misma. Y eso, descubrí, es el comienzo de todas las historias que valen la pena ser vividas.